¿Cómo aparece entonces el yo? Tenemos dos vías, Descartes y Freud. Un yo que es completo, un yo que es dueño de la libertad, la razón, etcétera, y que incluso estos conceptos van a marcar un punto de algidez en el psicoanálisis con relación a la psiquiatría, la psicología, etcétera. Pero ese yo, por supuesto, es el yo portador de toda la capacidad para controlar y dominar toda aquella forma de expresión que derive de la existencia. Y el psicoanálisis toma la parte que es excluida, esa parte de la verdad. Diría yo, a partir del siglo XVII hacia acá, dibujamos un yo completo, un yo que obedece a cierta parte de la filosofía de Descartes, que es el dueño de la razón, el yo que se inscribe hoy dentro de una filosofía modernista, ¿no?, de la modernidad, es un yo completo, en el que no podría haber el registro, no se podía pensar el registro de ninguna forma de respuesta que no fuera pensada y controlada por él. En cambio, el sujeto del inconsciente aparece como ese hombre, vamos a llamarle así, me voy a atrever a llamarlo así, ese hombre que está condicionado por algo que lo excede, por un saber que está excedido, que él no reconoce como consciente y en el cual se aloja su verdad. Ese sería nuestro sujeto del inconsciente y ese sería el yo. ¿Sí? Buenísimo. O sea, creo que haces un repaso muy, muy interesante y no podría estar más de acuerdo con esta cuestión. Creo que destacas dos puntos muy importantes, ¿no? O sea, la importancia que se le empieza a dar al lenguaje, o sea, que a partir de la entrada del pensamiento moderno y como este reemplazo por la importancia de la representación, donde sabíamos que pues todo era como cuadriculado, colocado en taxonomías, colocado en cuadros, y pues digamos con la llegada del saber moderno aparece una nueva relación del hombre con el lenguaje. Aparecen también las ciencias humanas, dirá Foucault, eh, y aparecen como siempre privilegiando a este hombre, o sea, a este humano, digamos, lo hacen ¿cómo lo privilegian? Pues en primer lugar colocándolo como el sujeto, digamos, del conocimiento, en segundo lugar como un cogito que es capaz de colocarse lo impensado, y en tercer lugar, con una cuestión relacionada con su devenir, con la forma en la que encara el devenir. Y pues por otro lado, creo que destacas esta cuestión importante de que también toca Foucault en sus cursos del Collège de France con respecto a la hermenéutica del sujeto. O sea, tenemos esta cuestión de que antes, pues en la antigüedad había una importancia muy grande o una influencia muy grande, digamos, entre el conocerte a ti mismo, cuidar de ti, transformarte tú como pues digamos, como persona y el acceso a la verdad. Entonces, con la llegada de la ciencia moderna, pues todas esas relaciones se cambian. Digamos, ya no es importante que el sujeto sufra una transformación espiritual consigo mismo o que se pregunte como, acerca de su verdad personal o individual, sino que ahora lo que importa es siempre la puesta en escena de las evidencias. O sea, si yo llego y digo que no sé, yo, Javier, tengo el pelo amarillo, pues a lo mejor alguien podría señalar esta evidencia objetiva de que yo no tengo el pelo amarillo. Entonces, eso sería, lo colocaría como en un lado falso, ¿no? Que pues al mismo tiempo inaugura digamos, estas relaciones de lo verdadero, lo falso, en función de una metafísica del objeto. Lo que importa es el conocimiento del objeto, nada más. O sea, el objeto en sí mismo encierra una verdad, hay que saber leer esa verdad, desapegarse de la subjetividad. Y entiendo también que el psicoanálisis pues viene a rescatar a ese sujeto que es desechado o, digamos, con esta palabra que utilizas, forcluido, que a lo mejor para la gente que nos está escuchando, pues implica como esta cuestión de ser excluido, de ser rechazado de ahí. El psicoanálisis lo va a tomar para, pues como fuente o material de un análisis. Entonces,
el psicoanálisis también trae de vuelta esta problemática de la transformación del sujeto en relación con el acceso a la verdad, pero ahora de una forma distinta, ya no como hombre o como un cogito que se puede colocar en el lugar de lo impensado, eh, sino más bien como un sujeto del lenguaje. Por ahí Foucault incluso lo dice, o sea, eh, el hombre de las ciencias humanas viene a ser reemplazado con el psicoanálisis por el ser del lenguaje, por el psicoanálisis, por la enología y la lingüística. Y entonces, pues, eso inaugura una nueva forma de relación del sujeto con su verdad, pero también, digamos, pues, con el mundo de las evidencias o de las ciencias modernas. Entonces, cuando hablamos, creo, de esta cuestión del sujeto y el yo, pues estamos hablando de que el psicoanálisis inaugura un nuevo sujeto, una nueva forma de pensarlo, que ya no privilegia al hombre o que ya no descansa sobre lo que Foucault llamaba un sueño antropológico, o sea, esta cuestión del sujeto como sujeto de conocimiento o pues que puede de cierta forma controlar las cosas eh, que en realidad lo determinan. Y pues con respecto a esto del yo rescato mucho un texto de Roberto Hariri que habla precisamente de esta diferencia entre el yo y el sujeto y nos dice, bueno, el sujeto siempre es algo que está descentrado del yo. Entonces, me gustaría, si te parece, como empezar por ahí, ¿no? O sea, por qué se dice que el sujeto es algo que está descentrado en el yo, del yo? Y por otro lado, digamos, pues que creo que esto toca también la importancia que le da Lacan a esta diferencia, que no es poca cosa, y pues sabemos que Lacan dedicó el seminario 2 y el seminario 1 como a la cuestión de explicar qué es el yo, para decirnos que eso no es el sujeto.